Desde que Microsoft frena el mayor ataque de denegación de servicios, así lucen muchas de las apps de Windows 11 con conceptos no oficiales. Windows 11 aún podría obtener los emojis 3D Flu Design. Se revela el secreto de las actualizaciones de Windows, que es algo absurdo pero muy realista. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección denominada como Windows News. Vámonos ya al grano porque de primera instancia Microsoft ha frenado el que se dice el mayor ataque de denegación de servicios en la historia, y es que el equipo de Azure DDoS Protection de Microsoft había anunciado que en noviembre se defendió de lo que los expertos de la industria dijeron que era probablemente el mayor ataque de denegación del servicio distribuido de la historia. Llegó de más de 10.000 fuentes situadas en al menos 10 países de todo el mundo. El mes siguiente, según Microsoft, Azure rechazó otras dos denegaciones de servicios monstruosos. El primero, de 3.25 terabytes por segundo, se produjo en 4 ráfagas y duró unos 15 minutos. El récord superó un ataque de 2.5 terabytes por segundo que Microsoft mitigó en el primer semestre de 2021. Anteriormente, uno de los mayores ataques tuvo un tamaño de 2.37 terabytes por segundo, un aumento respecto a un récord establecido en el 2018. Y un DDoS separado en el 2020 generó 809 millones de paquetes por segundo, que también fue un récord en ese momento. Así es que así estarían las cosas, y por otro lado así se verían muchas apps para Windows 11 si los desarrolladores se molestaran en seguir las líneas de diseño de Microsoft. Y es que Windows 11 dio un paso al frente para intentar unificar un poco más la interfaz del sistema, y el nuevo estilo Mica en general luce bastante bien. Sin embargo, en cuanto empiezas a abrir apps de terceros o incluso las propias de Microsoft, se quedarán a medias. Y bueno, es que obviamente las apps de terceros tienen muchísimo más estilo que las de propio Microsoft, imaginando un Windows totalmente muy hermoso con estos conceptos que estás viendo. En Reddit existe una pequeña comunidad llamada Windows Resetting, que básicamente se dedica a imaginar un Windows hermoso. Es un sitio en donde cualquiera puede compartir sus diseños originales, conceptos, bocetos, aplicaciones y demás. Todo lo que esté relacionado en mejorar el diseño de Windows es bienvenido a esa comunidad. Así es que te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción de la comunidad de Reddit. Y Windows ha sufrido muchos cambios visuales a lo largo de la historia, y al mismo tiempo con cada nuevo diseño se termina añadiendo una nueva capa de pintura sobre la anterior, y terminamos con una quimera que combina lo moderno con elementos de hace décadas. Este es un hecho que seguramente no va a cambiar en el futuro cercano o incluso lejano, pero en internet te puedes imaginar cualquier cosa, y de vez en cuando es posible que algunas pues se hagan realidad. Por otra parte, Windows 11 aún podría obtener los emojis 3D de Flu Design, y es que Windows 11 recibió recientemente el soporte para los nuevos emojis que están en línea con el lenguaje de diseño fluido de Microsoft. Como parte de la actualización de emojis, Microsoft reemplazó el emoji de Clip con Clippy de Microsoft Office y habilitó la compatibilidad de emojis 13.1 con la actualización de Windows 11 de noviembre del 2021. Y de hecho puedes probar los nuevos y brillantes emojis de Windows 11 con el método abreviado del teclado de logo de Windows más un punto, y ahí estaréis observando los que implementaron, que vean, obviamente no son los prometidos emojis 3D para Windows 11, más sin embargo se destaca que sí van a llegar. Los funcionarios de Microsoft aclararon que nunca se suponía que los emojis 3D se enviaran así, de esa manera, gráficos incorrectos. Microsoft se disculpó por el error, pero parece que no puede descartar la posibilidad de los emojis 3D. Esto proviene de Nando Costa, un trabajador de Microsoft, quien sugirió que de hecho habrá una actualización de Windows 11 con soporte para emojis 3D. En una publicación de blog en LinkedIn, el funcionario de Microsoft explicó que el trabajo del emoji aún no ha terminado, y Microsoft planea crear nuevos diseños para cada año en función de los nuevos lanzamientos de Unicode. Así es que estarían trabajando en ya traer esos emojis 3D. Y por otra parte, un 16% de los equipos ya estarían en Windows 11. Siempre le sigo dando continuidad a todo esto que comparte AxDuplex acerca del porcentaje de PCs que tienen instalado Windows 11, y Windows 11 contaría con más de 200 millones de dispositivos. En un anterior video destaqué acerca del último estudio realizado por AxDuplex, y bueno, hoy ya estamos observando
que se puede ver que ya va creciendo poco a poco Windows 11. Solo las ventas de PC harían que fuese superior al 1%, 14 millones de dispositivos. Y por otro lado, los datos de Steam, donde se muestra un buen resultado. Así puedes considerar válidos o no los datos de AxDuplex. Estaríamos hablando de que Windows 11 ya se encuentra en más de 230 millones de equipos. Una cifra bastante buena teniendo en cuenta que Microsoft ha hecho un desastre importante en cuanto a los requisitos y bueno, todo esto de Windows 11, y parece que los trabajadores de Microsoft tienen motivos o esperanzas de que Windows 11 pues, pueda llegar a más usuarios, pero los resultados ahí los tienes por parte de AxDuplex. Y por otra parte, ojo que se ha revelado el secreto, así lo destaca Microsoft, de por qué a veces fallan las actualizaciones de Windows y puede ser culpa de tu conexión de internet y no de la propia Microsoft. Y es que Microsoft ha explicado que un dispositivo con Windows debe de estar conectado a internet por al menos 8 horas para poder descargar e instalar actualizaciones correctamente. Básicamente que el tiempo que pase un PC online es importante para que las actualizaciones no fallen. Esto es bastante interesante porque, como explican en el blog de IT de Microsoft, las horas de conectividad deben ser continuas para garantizar la seguridad de una actualización. Específicamente 2 horas de conectividad continua y 6 horas más tras la liberación de un parche. Cualquier interrupción de la conectividad en este transcurso de tiempo se supone que Windows Update no te vaya a funcionar de manera correcta. El tiempo de conexión es lo que más influye en que los equipos estén o no actualizados. Microsoft dice haber invertido mucho tiempo en intentar entender por qué los dispositivos con Windows no están siempre actualizados del todo. Han descubierto que una de las cosas que más impacto tiene en este aspecto son las horas que el dispositivo pasa encendido y conectado a Windows Update. Y bueno, destacan que lo que descubrimos es que los dispositivos que no cumplen con una determinada cantidad de tiempo de conexión tienen muy pocas probabilidades de actualizarse con éxito. Ese tiempo conectado a Windows Update es el que permite la descarga exitosa y la instalación en segundo plano, que son capaces de reiniciar o reanudar una vez que el dispositivo esté activo y conectado. A esa medida en Microsoft les llaman Update Connectivity, algo así como conectividad de actualización. Además de esto, explican que aproximadamente el 50% de los dispositivos que no están en una versión con soporte de Windows 10 no cumplen con las medidas mínimas de conectividad de actualización. También añaden que aproximadamente el 25% de los dispositivos que sí están en una nueva versión con soporte de Windows 10 y con una actualización de seguridad de hace más de 60 días de antigüedad también es porque tienen menos del mínimo de tiempo online requerido. Así es que la buena noticia es que Microsoft está reduciendo el tamaño de las actualizaciones, al menos con Windows 11, diciendo haberlas hecho hasta un 40% más pequeñas, algo que debería influir en el tiempo que toman en descargarse y obtenerse correctamente. Así es que así las cosas. Así es que ya nada, finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.